Vamos a comenzar ya, ya estoy grabando, ¿ok? Vamos a hablar un poco de sonido, de una serie de factores que influyen sobre nuestro tema audiovisual. Para que está entrando Xiomara. Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya sabes que a mí me gusta que sean interactivos en los talleres y intervengan, pregunten. Hoy les voy a pedir, aunque no estén en imagen, que tengan buen audio para que perciban ciertas sensaciones de sonido. Si tienen audífonos, no les suban mucho volumen porque vamos a hablar de frecuencias para que entiendan la frecuencia. Entonces, en la parte de sonido, tenemos que estar claros de que el sonido es muy importante tanto en cine como en televisión. Hace años atrás lo dejaban a un lado, no les importaba tal vez tanto lo que era el sonido, solamente que se escuchara bien o se entendieran los diálogos y después se musicalizaba. Pero, ¿qué creen ustedes que es el sonido? ¿Qué es el sonido para ustedes? Ya lo vamos a definir igualito en plantilla, pero quiero que ustedes intervengan. A ver, Lucía. ¿Sí? Lucy, ¿para ti qué es el sonido? El sonido es lo que escuchamos, ya sea para implementarlo o complementarlo con video, presentar algo. Exacto. Siempre yo le digo a los chicos que están conmigo, por ejemplo, en el área de cámara, iluminación, que todo el área audiovisual, Lucy, está basada en nuestro cuerpo. Así como los movimientos de cámara están basados en nuestro cuerpo, como lo es el trípode, el cabezal del trípode que nos imita la cabeza de nosotros en los movimientos, así como los planos, así como la iluminación, cómo percibimos la luz. El sonido también es súper importante. Y es súper importante porque sonido se produce cuando hacemos una perturbación periódica del aire y se va emitiendo en base a ondas senoidales, ¿ok? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que hacemos? Golpeamos un diapasón. El diapasón va a sonar ping con un martillo, ¿verdad? Y se va a hacer unas ramas vibratorias. Estas ramas vibratorias nosotros las vamos a percibir en el oído. ¿Qué es lo que pasa? Los micrófonos, los parlantes tienen un porqué. También vienen en base a nosotros. Nosotros queremos emitir sensaciones tanto audiovisualmente como auditivamente. Y el sonido también es súper importante en lo que es la rama audiovisual. Lo que les repito en todos los talleres, cuando trabajamos en audiovisuales, ya sea cine o televisión, o estemos proyectando algún producto en específico, estamos transmitiendo emociones, ¿ok? Entonces, embellecemos más nuestros productos cuando tienen un surround 5:1 o en una sala de cine, vienen las películas de atrás y nos abrazan sonidos envolventes. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo que quiero que entiendan es de dónde viene el sonido. ¿Qué hacen estas ondas cuando se emiten longitudinalmente? ¿Y cómo las percibe el oído? De hecho, la microfonía y las membranas de los parlantes vienen basadas en las membranas de nuestros oídos. Ya vamos a ver unos videitos para que nos expliquen eso más adelante. Entonces, a ver, Lucy, quiero que intervenga. Léeme esta laminita, por favor. Históricamente, las imágenes en el video ha tenido más importancia en la televisión y en el cine que el sonido. Se consideraba un buen sonido el simple hecho de que los diálogos fueran inteligibles. Actualmente, con la evolución de sistemas de audio digital, video digital, existe más expectativa en la audiencia y el sonido es muy importante para dar sensaciones de realidad. Bien, cuando hablamos de sensaciones de realidad, queremos que, o sea, aparte de sentimientos, aparte de visualmente, de tener una buena iluminación, también necesitamos que ese sonido sea atractivo para nuestro espectador. Al ser atractivo de distintas formas, este sonido nos va a interpretar perturbaciones acústicas que nos va a embellecer nuestro producto, ¿ok? Entonces, esas sensaciones se producen ¿para qué? Para hacer más atractivo nuestro producto a, a nuestros espectadores, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El sonido. ¿Qué creen ustedes? Otra vez, repito, general, Xiomara, ¿qué es el sonido? Alejandra, Paulita.
¿Ah? Mm, el sonido son ondas electromagnéticas que Tanto, viajan por el aire. tanto como ondas electromagnéticas, podríamos decir que hay factores, que hay Puede vibración. ser vibraciones o movimiento. ¿Ok? Entonces, es un fenómeno físico que estimula el sentido de el oído a través de las vibraciones que producen cuerpos materiales, un metal sonando, un perro ladrando, hay distintos tipos de sonidos y se propagan de forma que pueden llegar hasta nuestros oídos y nosotros percibirlos. Entonces nosotros como seres humanos queremos percibir sensaciones sonoras que nos ayuden a estar en una realidad. Estamos haciendo, como les digo a los chicos de cámara de iluminación, una película de terror, no podemos poner una armonía, ¿sabes? De una fiesta o algo. O sea, depende de cómo hagamos nuestro producto. Recuerden que siempre lo indispensable es de dónde vienen nuestros productos, cómo comenzamos a generar nuestros productos y qué es lo que vamos a escribir. Nuestra idea principal, desarrollamos el guión y comenzamos a producir. Cuando comenzamos a producir, tenemos temas de cámara, tenemos temas de iluminación y tenemos temas de sonido. No hay que darle menor importancia al sonidista. El sonidista es súper importante también en nuestra producción. Repito, somos un reloj suizo que la mínima falla nos va a traer problemas. Entonces, debe haber factores para que exista el sonido. Necesitamos una fuente de vibración mecánica y también un medio elástico, por ejemplo, el cual propague esta perturbación que nos va a llegar a nuestros oídos y puede ser hasta un diapasón, como les comentaba anteriormente. Este es el aire, aire enfrascado, aire entubado que va viajando en el ambiente mediante estos fenómenos físicos, ¿ok? Entonces, vamos a entender primero que nada qué es el sonido, cómo es la percepción del sonido. Disculpa un momentito, un minutito que tengo que entrar a Roger. A ver cómo lo pongo. Ya tenemos a Roger. A ver, está entrando. Entonces, ¿cómo va a ser esta perturbación? ¿Cómo vamos a percibir nuestra vibra del sonido? Hola Roger, buenas tardes. Roger, ¿nos escuchas? Hola, hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Vale, no te preocupes, cuando quieras hacer alguna intervención, preguntas o cualquier cosa por el estilo o alguna acotación la puedes hacer, ¿ok? Estamos acá para ser dinámicos, como yo le digo a los chicos. Entonces, ¿qué sucede cuando el sonido viaja a través del aire? Tenemos una percepción en nuestro cerebro, lo cual va a ser por un diapasón y por una membrana en nuestros oídos. Eso llega a través del oído mediante una vibración y se transmite a nuestro cerebro por ondas eléctricas. Tenemos una producción del objeto de vibra. Puede ser una campana, un diapasón, hay bajos, medios, agudos, hay frecuencias de las que vamos a hablar más adelante y para qué se utilizan estas frecuencias. Entonces, tenemos esa transmisión que va en el aire y se transmite en forma de ondas. Esas ondas se van esparciendo y se van perdiendo en el tiempo, ¿ok? Oye, me falta alguien por acá. ¿Quién salió? Paola, Lucía, Alejandra. No, Alejandra está ahí. Entonces, esas ondas van a llegar hasta nuestros oídos. Y cuando llegan hasta nuestro oído, miren, fíjense que nuestras orejas son como esas cornetas que van a percibir. Estamos atrapando esos sonidos mediante un mecanismo humano, lo hacemos llevar mediante ondas eléctricas a nuestro cerebro y lo analizamos, lo percibimos. Entonces, cuando hacemos esta perturbación, ¿qué es lo que estamos haciendo? El timbre acciona un vacío que se puede escuchar. Hay frecuencias que se pueden escuchar, hay frecuencias que no se pueden escuchar y las vamos a percibir sobre ondas de refracción. Esas ondas son ondas senoidales que van a ir dándose a conocer. Vamos a ver un videito por acá adelante para que vean cómo viaja el sonido, cómo llega hasta nuestro cerebro.
Déjenme colocar un minutito. Ya, tengo que colocar la corneta. Súbanle oído, volumen a sus parlantes, porfa, para que más adelante hagamos un ejercicio. Ahorita simplemente vean esta explicación. Voy otra vez. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Ok, entonces en base a eso, ya sabemos cómo llega el sonido a nuestro cerebro, cómo nosotros los percibimos. ¿Tienen alguna pregunta, Xiomara, Lucy, Paola, Alejandra? No, profe, Todo claro, Carlos. Lo que quiero es que entiendan cómo llega el sonido y cómo viaja el sonido después de que se produce un scratch, un tipo de sonido en específico, cómo es esta onda sonora que viaja en el ambiente y esa vibración la percibimos nosotros. Hay chicos que nacen sordos de nacimiento, estas células iliadas no están preparadas para un tipo de sonido. Hay casos en que se pueden operar, hay casos en que no. Cuando hablamos de la velocidad del sonido, cómo lo percibimos tan rápido o tan lento, también tiene que ver con estas células ciliadas. ¿Ok? Y han escuchado de la velocidad de la luz. ¿Quién sabe algo de la velocidad de la luz? Es lo más rápido que hay, ¿verdad? Incluso se hacen experimentos para la velocidad de la luz que pueden transcurrir en nanosegundos para ver qué tan viaja rápido, tanto rápido viaja, disculpen. Entonces, lo mismo pasa con la velocidad del sonido. Mientras mayor distancia dispongamos de un parlante o mientras mayor distancia esté una persona, mayor va a ser el tiempo en que nos llegue el sonido, pero con todo esto estamos hablando de más de 1087 nanosegundos, dependiendo de la distancia por metro
a que nos aproximemos a la persona. Entonces, podemos considerar que son al instante. Así Paola me grite desde la otra esquina de la universidad y yo sepa que ella me va a gritar porque voy a estar atento, ya yo voy a percibir el sonido del hola. Vamos a ver lo que son los ecos, las reverberancias también un poquito más adelante y cómo viajan y cómo viaja el sonido. Entonces, importante de esto es que ustedes entiendan cómo perciben el sonido delante de estas ondas senoidales y cómo son las ondas longitudinales, cómo son las ondas sólidas que vamos a percibir. Hay fórmulas de ingeniería en sonido que ya son mucho más complejos. No vamos a entrar en tanto de eso, pero sí quiero que lo comprendan. ¿Ok? Entonces, si hacemos una velocidad dada por módulos de Young para un sonido en nanosegundos, puede ser más rápido, pero tiene una fórmula. ¿Ok? Y esas fórmulas longitudinales son basadas en intensidad y en velocidad. ¿Qué tan duro va a ser ese sonido y qué tan rápido puede viajar hacia nosotros? Ok. ¿Cuáles son las características del sonido? ¿Qué creen ustedes cuando hablamos de las características del sonido de que estamos hablando? A ver, Lucy. Las características del sonido tienen que ver con, o sea, si suena bajo, si se escucha el, el subwoofer de los audios, cosas Características así. cuando hablamos de bajo, medios y agudos. Y eso va en base a frecuencia. A ver, Xiomara, que no te escucho por ahí en este taller. Estás como dormidita hoy. Léenos por acá. ¿Qué son las frecuencias? Frecuencia es el número de vibraciones completas por segundo que afectúa la fuente del sonido y que se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia de entre 20 a 20.000 Hz. Por encima de ese rango será ultrasonido. Se le menciona Hertz porque uno de los estudiosos del sonido fue Hertz, no me recuerdo el nombre, creo que era Henry, y el hecho es que gracias a esto podemos ser audibles. Hay personas que somos más sensibles al sonido, hay personas que son menos sensibles al sonido, así como hay personas que son sensibles al olfato. Yo siempre pongo uno de los primeros cines que hace años en Caracas colocaron, que era un cine 4D. ¿Qué era el cine 4D? No solo teníamos el efectismo de las luces, no teníamos la película en 3D nada más, sino que teníamos un movimiento en la silla. Íbamos en un carro y la película iba por una carretera de tierra y las sillas se movían. Aparte de eso, tenían una serie de sensaciones que nos daban olfato. El cine era carísimo para entrar, eso sí, creo que entré un par de veces por invitación. ¿Pero por qué? Porque te daba las sensaciones. De repente había un incendio y te olía quemado dentro de la sala de cine. O estabas en un campo lleno de flores y olía a flores. Entonces, así mismo sucede con el audio. Mientras más monitoreo de audio, mientras más bajo, más percibamos, más sensaciones vamos a tener de que vamos a estar en el lugar. Entonces, han visto que los perros los llaman con un pito que no suena, que ustedes no lo escuchan. Son los perros, los pitos de entrenamiento, ¿cómo les dicen acá? Cuando soplas Su por oído es muy sensible de ellos. Eso es correcto, Alejandro. Entonces, hay tipos de sonidos que ellos perciben. ¿Saben, por ejemplo, cuando es diciembre o Navidad y tiran fuegos artificiales, por qué los perros se esconden bajo las camas o tratan? Porque el oído es muy sensible. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué frecuencia cada uno de ustedes cuatro me va a decir comienza a escuchar o tienen audibilidad? Súbale un poquito ahorita hacia los parlantes para que tengan percepción adecuada de cuándo comienzan a escuchar ya sea un ruido, ya sea una frecuencia, y esto se nos va a volver por un minuto, pero es un ejercicio que debemos hacer un poquito fuerte porque vamos a pasar de sonidos muy graves a sonidos muy agudos. ¿Ok? A ver, voy a hacer el ejercicio acá. Vamos a ver. Vamos a comenzar por los 21 kHz. 21 Hz.
No escuchamos nada todavía, o quien escuche puede hablar. Ahí estoy comenzando a oír. Ahí. Hasta que vuelve a desaparecer. Vieron como desde los graves hasta los más medios, hasta los más agudos, hubo una percepción. Creo que Paola comenzaste a escuchar, ya ibas por los 80 y tanto, ¿no? ¿Viste Sí, la frecuencia? Entonces, no sé qué chicas ustedes comenzaron a oír antes o después. ¿Qué dices tú, Alejandra? ¿Qué dice Xioma? ¿O qué dice Lucy? Yo, había momentos que escuchaba, otros no escuchaba nada, pero después volví a escuchar y después no escuchaba nada. Por eso, Entonces, Yo eso igual, pero al final escuché fuerte. yo escuché al inicio, luego se fue, luego volví a escuchar y así. es posible por la frecuencia. Acuérdense que estamos transmitiendo por internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense cómo va la onda viajando senoidalmente. Ups, bueno, lo podemos ver acá, un minutito. Cómo va viajando la onda senoidalmente y mientras más grave es el sonido en estos megahertz, va a ser más larga el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rabia! Va a ser más largo el tiempo donde viaja esta onda senoidal. Esta onda senoidal nos va a permitir que el sonido rebote en el ambiente, así como son las frecuencias. Mientras más vamos subiendo, se va volviendo más pequeño esta onda. Vamos a colocarlo por aquí, por ejemplo. Voy a volver a poner el ejemplo. No sé si lo escuchan. Ok, lo paré porque tampoco nos vamos a atormentar con una sola lámina. ¿Okay? Entonces, en esta frecuencia de sonido, ustedes van a ver cómo ella se va volviendo más finita, más aguda, hasta que vuelve a desaparecer. Ok, hay sonidos que los animales pueden captar, como los murciélagos, los perros o los gatos, que nosotros no vamos a escuchar fuera de esa frecuencia. Y obviamente ellos sí, que es cuando les molesta, cuando son más sensibles. Entonces, en eso tiene que ver la frecuencia de altura y tono. A ver, Xiomara, léenos por ahí. La altura o tono indica si el sonido es grave, agudo
medio y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, medida en ciclos por segundo o hercios. ¿Ok? Entonces, mientras tenemos una vibración lenta, Xiaomi, la frecuencia va a ser baja, lo que quiere decir que nuestro sonido va a ser grave. Eso tiene que ver con el periodo que haya el sonido, esta onda senoidal, como lo vemos en estos picos acá, o como lo vemos en estos picos acá, en una onda de baja frecuencia o de alta frecuencia. Mientras más será menos el tiempo que hay entre estos periodos, va a ser más aguda y va a ser más pequeña. Mientras que es más grave, vamos a tener una onda senoidal un poco más fuerte. Entonces, ¿quién ha ido a una fiesta? ¿Quién reconoce los sonidos de una fiesta? Por ejemplo, ¿qué tipo de sonido les gusta a ustedes para irse de juerga, por ejemplo? Alejandra, Paulita, Xiomara, Lucy. Electrónica. Aquí tengo un ejemplo de música electrónica. Es el pum, pum, pum. Oh, Grave, no les motiva más. Oh, Perdón, Lucy. Ok, continúo. Vamos a poner un ejemplo de música con graves. ¿Por qué pongo este ejemplo? Tenemos unos medios y unos agudos que están funcionando, que serían los twisters y los medios. Pss, pss, pss. Tenemos unos medios de un cantante y después tenemos algo que estalla, algo que va evocando. Volvamos a escuchar al principio. Este grave lo que nos está haciendo es saturando las cornetas si no tenemos unos parlantes adecuados. Pero podemos percibir, ¿pueden percibir los tres tipos de sonido que hay? ¿A Lucy? Alejandra? ay, sí, ¿Sí? al inicio, al medio y al final. Exacto. Entonces, vamos con otro pedacito acá. ¿Qué sucede en este caso? Estamos mezclando los tres tipos de sonido, tanto los agudos como los medios o como los graves. O vamos a poner un poquito acá del final para escuchar otro. Y en este caso nos fuimos a sonidos agudos. O sea, vimos la mezcla, cómo puedes comenzar de un agudo y una mezcla de medio, después metiéndole un poco de bajo y también cómo vamos ecualizando, cómo va prolongándose ese sonido o lo que vamos a escuchar. No es lo mismo, obviamente, escuchar este tipo de música que escuchar música clásica. En el caso de la flauta, les pongo por acá que son sonidos agudos. La mayoría de sonidos son tonalidades agudas que embellecen. Y eso va en base a notas, eso es otro término, otro tema un poco más musical, donde ustedes van a tener melodías, armonías, con los cuales van a hacer una composición. Esas melodías y armonías pueden estar en un contrabajo que va a ser grave, todo va a ser pum, pum, pum. O puede estar en un medio, o pueden estar en agudo. Entonces, depende del instrumento que vayamos a utilizar, eso nos va a dar una serie de sonidos que van a ser agradables. Como yo les digo a ustedes, ¿qué es lo que ustedes buscan siempre como personas? Estar contentos, estar cómodos, estar alegres. Nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar molesto, o puede ser que haya situaciones que quieras conocer mediante un medio audiovisual o quieras recrear, pero en realidad todos queremos que el final siempre sea alto, sea bonito, sea alegre. Entonces, el término de la audiología es muy tal vez apartado de
de la parte audiovisual, pero es súper importante. Por eso existen estudios de audio que están súper equipados. Tenemos una serie de factores que nos van a ayudar a mejorar nuestro audio para nuestro público objetivo. ¿Okay? Les voy a colocarle, por ejemplo, el efecto de la flauta, como es un agudo. Casi todo está basado en lo agudo. ¿Ok? Entonces, hay amplitud y hay longitud de onda. A ver, Alejandrita, defínanos por ahí qué es la amplitud. La amplitud es la intensidad potencia acústica que solemos llamar volumen. La amplitud se relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. Longitud de ondas. Más fuerza, ¿no? La longitud de onda, Alejandro. Es la distancia que recorre una onda en un periodo de oscilación. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de voy a retroceder un poquito. Esta es la distancia que estamos recorriendo y este es el periodo donde hace los picos, ¿ok? Entonces, estas frecuencias longitudinales van a llegar a nuestros oídos y nos van a dar la sensación de que estamos escuchando o percibiendo algo, ¿ok? Entonces, devuelvo acá. Cuando tenemos estas longitudes y estas amplitudes de onda, ¿qué estamos haciendo? Es como cuando sonamos un diapasón. Te pongo el siguiente videito explicativo para que lo veas. El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales. La intensidad depende de la amplitud de onda que mide el movimiento de las moléculas de aire en la onda sonora. Cuanto mayor es, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte se oye el sonido. El tono o altura permite distinguir entre sonidos graves y agudos, dependiendo de la frecuencia de vibración. Un sonido es más agudo cuanto mayor es su frecuencia. A través del timbre se pueden distinguir dos notas iguales emitidas por instrumentos diferentes a partir de sus armónicos. Los armónicos son ondas simples, múltiplos de una frecuencia fundamental que se superponen en el oído, provocando distintas sensaciones sonoras. Así, una misma nota se percibe de manera diferente si la emite un violín o una trompeta. Creo que el sonido era el mismo y mediante el diapasón iba tal vez cambiando. Entonces, en base a esto, cuando estudiamos sonidos audibles, describimos sensaciones producidas por desgracia, por alegría, por trabajo, por una serie de factores. Estos efectos sensoriales los producimos por intensidad acústica, los producimos por tonos de frecuencia, por timbres, calidades de timbre, altura y sonoridad en base a esto. ¿Okay? Entonces tenemos potencia acústica. ¿Qué es la potencia acústica? A ver, Somi. Es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se miden varios y depende directamente de la amplitud de onda. Muy bien. En vatios. Ajá. Continúa. Xiaomi. Espectro de frecuencia es la distribución de amplitudes, energía acústica para cada frecuencia de las diversas ondas que componen el sonido. Ok, entonces en base a esta potencia acústica, estos espectros de frecuencia, las ondas sonoras constituyen un flujo de energía a través de materia que está siendo hecha a través de un sonido. Golpeamos algo, escuchamos un choque, escuchamos los pajaritos en los árboles. Hay cierta cantidad de volumen especial que hacen la propagación de estas ondas y nos hace que influya en energía. Esa energía nosotros la vamos a ver potencialmente como onda y la vamos a percibir en nuestro sistema auditivo, como lo vimos anteriormente. Entonces la intensidad es la potencia transferida de una onda sonora a través de
una dirección de propagación. No es lo mismo que yo proyecte la voz hacia este micrófono que la proyecte hacia la ventana o que se la proyecte hacia atrás. No es lo mismo que hablemos, Alejandra, un tú a tú en persona, que hablemos, yo esté hablando contigo y Lucy esté del otro lado, pero yo me esté comunicando con Lucía. Entonces, yo tengo que direccionar mi longitud de onda para que Lucía me entienda, o para que Xiomara me entienda, o para que Maritza me entienda. Entonces, en base a esto, tenemos que ver a cómo vamos a exponer. Lo mismo pasa con los parlantes y lo mismo pasa cuando hacemos el tema de los micrófonos. Entonces, la potencia acústica es la cantidad de energía que por tiempo es emitida frecuentemente en base a ondas. ¿Entendieron eso? Hacemos un sonido y ¿qué vamos a percibir? ¿A qué distancia? Fíjense, hay dos orejitas por acá, cuales estamos emitiendo un sonido que va viajando, y quién lo va a percibir primero y quién lo va a percibir después. Quién lo va a escuchar en mejor calidad y quién lo va a escuchar en tal vez un poco menos de calidad. ¿Ustedes alguna vez en su vida hicieron el trabajo de hacer una comunicación con dos vasos de plástico y un pabilo? ¿Quién logró hacer En mi caso fue con una lata, con latas. eso también? ¿Qué pasaba, Paulita? Lucía, Xiomi, Alejandra, ¿lo lograron hacer? Se escucha del otro lado. Se escucha del otro lado. Es un sistema de comunicación. Pero ¿qué pasa mientras ese pabilo está más lejos? Ese pabilo, las ondas van a viajar más lento y tal vez no te va a llegar el mensaje adecuado del otro lado. Vamos a hacer esos ejercicios, Dios mediante, cuando comencemos otra vez las clases presenciales, y vamos a hacer el ejercicio de cómo de algo más corto la comunicación va a ser más rápida, y mientras más largo, obviamente la comunicación va a ser más lenta, y vamos a entender por qué esas ondas tardan tanto en viajar. Entonces, tenemos subsónicos, como lo escuchamos en los sonidos del ejercicio de la frecuencia, subgraves, graves cuando ya comenzamos a escuchar, medios, agudos y ultrasonidos. Fíjense, comenzamos desde los 20 y terminamos hasta los 20 kHz. De aquí hacia afuera no vamos a escuchar de nada. Y los subsónicos, perdón, que vienen antes de los graves, desde los 0 Hz, son los que tampoco no escuchamos. Dependiendo del tipo de parlante que tengamos, vamos a escuchar más o vamos a escuchar menos. Paulita, por ejemplo, comenzó a escuchar por acá. Algunos de ustedes me dijeron que se iba y venía. Eso puede ser por la transmisión que también estamos haciendo en internet. Pero fíjense, va igualito. Subwoofer, el bajo, que es el más grave. El medio bajo, o el woofer, que es el bajo normal. El medio y el tweeter, que es el agudo. Se aplica mucho en lo que son conexiones para surround, para autos, para casas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor sonido perceptible. ¿Cuáles son las propiedades del sonido? ¿Cuáles creen ustedes que son las propiedades del sonido? A ver, Xiomara. No sé, pero A ver, las tenemos acá. Altura de tono y duración. Nos dice altura de tono, Xiomara. altura, lo leo, ¿no? Profe. Se nos fue Xiomara, no te escuchamos, yo no te escucho. Ahí ya sí. Ya volví. Altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, alta frecuencia, medios, frecuencia media, graves, baja frecuencia. La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. Duración. Es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. Esas vibraciones pueden viajar en el tiempo, en algún momento, hasta cierto tiempo indefinido. Hay vibraciones que son más cortas, hay vibraciones que son más largas. Y eso va a depender, obviamente, del tono que le vamos a dar a estas frecuencias, en qué frecuencia estamos trabajando, como le dije, bajos, medios y agudos, o agudos, medios y graves, que serían alta frecuencia, media frecuencia y baja frecuencia. Cuando ustedes entren, por ejemplo, a musicalizar o entren en un software de audio, van a ver ecualizadores. Hay ecualizadores de 60 bandas, ecualizadores de 30 bandas, ecualizadores
de 10 bandas, ecualizadores de 3 bandas, ecualizadores paramétricos. Y cada ecualizador se aplica para un sonido en específico o para mejorar un producto. ¿Ok? Ya. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de los sonidos. ¿Cuáles son los graves? Y lo vamos a identificar. ¿Eso es un sonido? Agudo. Agudo, muy bien. Ya. A ver, ¿quién identifica este sonido? ¿Es grave? De campana. Grave. Grave. Tiene que ver en el sonido agudo, porque va un medio agudo. Y aquí lo estamos escuchando el perrito un poco más plano. Igual que este perro, es un poco más grave. Podemos tirarnos hasta el sonido agudo y el sonido medio, medio grave. Otro ejemplo. Es un sonido medio, literalmente medio. Un sonido medio a más baja frecuencia. Fíjense, aunque sea una cascabel, sigue siendo un sonido agudo. Fíjense la diferencia entre las cascabeles anteriores y estas cascabeles. Tirando medio. El anterior parecía medio. Medio bajo, porque fíjate. Tenemos un golpeteo. Ese golpeteo nos da el bajo, pero no un bajo contundente como tal. Y ahora si nos vamos a un sonido agudo, que ¿cómo lo vamos a comparar? No hay sonido grave, medio agudo. Podemos jugar también con los sonidos, cómo los vamos a ir desarrollando. Vamos a ver el último. Esto es un ejemplo de cómo suenan coros. ¿Cuál es el sonido de esos dos más agudos, entre los dos últimos que vimos? Esto es un ejemplo de cómo suenan coros. Ok. ¿Qué creen ustedes cuál es el agudo y cuál es el bajo acá, en estas dos comparaciones? ¿Hay bajo? ¿Lucía? El B. El B. La mujer es agudo. Eres agudo. Y el hombre es un medio bajo. Un bajo podría ser un Pavarotti cuando canta un Fígaro, o sea, una voz más grave. Y entonces, en Esto es un ejemplo de cómo suenan coros. entonces, en base a eso, nosotros nos tenemos para todo el término audiovisual de guiar. Cuando vamos a hacer locuciones, los que han hecho locuciones conmigo cuando estamos en la universidad, ¿qué sucede? Yo les pongo a hacer el ejercicio, ahora, después, y van haciendo esos ejercicios para locutar mejor. Lo mismo vamos a mejorar en nuestro sonido para tener mejor calidad. Entonces, en base al tiempo y la duración, aquí les tengo otro ejemplito cortito para que lo vean. La duración del sonido es el tiempo que permanece en la onda sonora. ¿No lo entiendes? Es muy sencillo. Esto es el sonido de un gato. Hemos dicho que la duración es lo que permanece en la onda sonora, ¿verdad? Pues en este caso es lo que dura la onda, es decir, esta parte de aquí. Esta, por tanto, sería la duración de este sonido.
Como ves, el maullido de un gato tiene esa duración, pero si golpeo una puerta de madera una única vez, con un sonido algo parecido a toc, esta será la duración. Por lo tanto, la duración de los sonidos puede generar algunos largos y otros más cortos. ¿Pero cómo los medimos? Como medimos el tiempo normal de las cosas, en horas, en minutos, en segundos. En música también es necesario expresar la duración del sonido para saber, por ejemplo, el tiempo que tienes que estar entonando cada nota musical. ¿Cómo se hace? Con las figuras, redonda, blanca, corchea, semicorchea, con los compases o con el tempo. ¿Comprendes ya cómo es la duración del sonido? Entonces, en base a estos sonidos, por eso ustedes escuchan a veces lo que entra musicalmente en tempo, que lo que hace es tap, 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 y eso le da una clave para que todos los músicos, ya sea orquestalmente, ya sea una orquesta de salsa, una orquesta de merengue o incluso rock, tengamos una base musical. La batería en el rock suena ta, 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 ta. Tal vez en salsa es ta, 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 ta. Tiene otro ritmo. Musicalmente es distinto. Entonces, pero esa es nuestra base para darle un tempo a nuestros audios, a nuestra duración de nuestro sonido. Entonces, también tenemos intensidad. ¿En qué se basa la intensidad? Es la potencia acústica, es la cantidad de energía que le vamos a dar en el tiempo a un área y se mide en decibel. ¿Ok? Este es un sonido que es audible para el ser humano que está entre los 0 dB o 0 decibel. Se mide mucho en televisión y en cine. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sonido que no va a pasar de esos 0 decibelos, esos 0 BU, ni va a bajar y nos va a dar un margen para que no sature. Así como en el video, Paulita, Alejandra, que están conmigo, y Xiomara, Lucía no ha entrado todavía a clases de cámara. Cuando hacemos una toma muy estallada de luz, ya no la podemos recuperar. Lo mismo pasa y sucede con el audio. Si grabamos algo muy estallado, es imposible recuperarlo. Por ejemplo, en niveles de video, si grabamos algo muy bajo de nivel de video, cuando lo subamos, vamos a granular, vamos a pixelar la imagen. Lo mismo también sucede con el audio. El audio se va a hacer ruido. Y entonces, mientras más dupliquemos las capas de audio, mientras no tengamos la intensidad de decibel o 0 BU adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Ese audio va a comenzar a generar un ruido. Como si tuviéramos un aire acondicionado al lado. Vamos a escuchar un shhh, porque así estemos amplificando voces, estemos amplificando música, también estamos amplificando el ruido. Entonces tenemos que estar muy pendiente de eso, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? Lucy, Paulita, Alejandra. Todo bien hasta el momento. Todo claro, Todo Carlos. bien, Carlos. Muy bien. Entonces, cuando hacemos que el sonido llegue, supongamos que esta es nuestra membrana auditiva, el sonido lo que está haciendo es entra y sale. Esa membrana se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Tenemos amplitud y tenemos longitud, ¿ok? Que son las amplitudes que vamos a tener y las longitudes que vamos a tener entre cada uno de estos videos. ¿Qué es lo que sucede? Sirenas de alarma van desde los 90 hasta los 120 decibel. Fíjense, vamos viendo en esta tabla cómo vamos variando las cantidades de decibel. Discotecas o bares musicales pueden ser mucho más ruidosos. Vamos a percibir entre 85 y 115 decibel. Aparatos personales entre 70 y 100 decibel. Circulación de automóviles entre 50 y 90 decibel. Aula de clase entre 40 y 80. Y una palabra susurrada o gritada puede ir entre los 80 entre los 30 y los 80 decibel. Fíjense, tenemos una tabla donde van variando. Así como cuando lo vemos en cámara, medimos la luz, el sonido también se mide. Tenemos límites de nocividad, tenemos una cantidad de decibel que no nos va a dar riesgo. Fíjense, donde estamos en más silencio, en bibliotecas, en estudios de grabación
o en un umbral de percepción encerrada en nuestro cuarto. Vamos a tener cero contaminación auditiva. Por eso los estudios de audio son tan herméticos, llevan esponjas de esos tecnopor que ustedes ven que tienen una especie de pullita para absorber todo ese tipo de sonido. Cuando ya tenemos sonido muy fuerte, son sonidos nocivos que nos pueden dañar el oído. Y hay sonidos que dan daños irreversibles, una explosión de una granada al lado de nosotros, así no nos afecte físicamente, incluso el despegue de una turbina de avión o un disparo de un fusil, escuchan algo muy fuerte y ¡pi! Les comienza a sonar, puede reventar su tímpano auditivo. Entonces hay que estar pendiente de eso. Volvemos, entre la amplitud y la longitud hay un espacio de forma de onda donde viajamos en el espectro, y este espectro auditivo es lo que vamos a percibir. Ok, vamos a ver este videito por acá para ayudar. Este video es chévere, se lo voy a colocar completo porque está bien redondito. Vamos a ver. Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Suk. Objetivo: aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Utilizaremos un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Fíjate cómo se mueve el muelle. Esta es una onda transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Suk hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Suk está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios.
Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. Lo voy a cortar hasta ahí un minutico, chicos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de lo que es el eco. ¿Qué es el eco? ¿Cómo son esos fenómenos acústicos? Y ya volvemos otra vez al video. Entonces, ¿entendieron la explicación del doctor? ¿Chicos? Sí. Sí. Lo tiro acá. Entonces, lo voy a cortar aquí porque esto es otra parte donde se refleja qué es un eco para ustedes. ¿Han sentido lo que es un eco en algún momento? Cuando cambié de cuarto, sí escuché eco. Porque habían quitado las cosas. Ok, fíjate. Es la repetición de un sonido en un fenómeno acústico y consiste en eso, en ese reflejo de la onda cuando va hacia el cuerpo. No es lo mismo un eco que un reverb. Y ya vamos a hablar un poquito de esto. Voy a terminarles para que terminen de disfrutar el video y entendamos más adelante lo que es el eco. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. ¿Habéis entendido todo esto hasta acá, chicos? Paulita. Sí, Carlos. Seguro. ¿Lo leo? ¿Se me escucha o se me cortó el internet hace un rato? Ya, hablemos de la intensidad. Ya. Intensidad. Es la cantidad de energía acústica transferida por una onda sonora. Está asociada a la amplitud de la onda sonora. Nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. La intensidad del sonido se divide en intensidad física e intensidad auditiva. Entonces tenemos una amplitud alta, una amplitud media y una amplitud baja, así como los graves, los medios y los agudos. Y de esto vamos a tener un timbre que es el que permite distinguir los sonidos con frecuencia y intensidad emitidos en distintas fuentes. Puede ser desde una campana, una flauta, un violín, y lo vamos a ver variable en distintas variedades, en otras que son acompañadas fundamentalmente de esos sonidos, de esos medios agudos y graves. ¿Ok? Entonces, a ver, en base a eso, vamos a ver lo que es la frecuencia. Esto es un poco más de ingeniería, pero conseguí este video donde se lo va a explicar un poco más sutil, más suave para que lo entiendan. Cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, un segundo, que realiza una onda en movimiento. Estas oscilaciones determinan si el sonido es más grave o más agudo. A mayor frecuencia, el tono de sonido es más agudo y a menor frecuencia, más grave. La frecuencia se mide en hercios o ciclos por segundo. El valor de 1000 hercios se denomina 1 kilohercio
Un hercio equivale a un ciclo de compresión y descompresión de onda por segundo. El oído humano es capaz de percibir sonidos comprendidos entre los 20 y los 20.000 hercios o 20 kilohercios. Como lo hemos hablado anteriormente, vamos desde los 20 Hz hasta los 20.000 kHz. Y cada una de estas formas, de estas ondas, tienen una onda de expansión que va en ciclos por segundo. Estos ciclos se contraen, se cierran y se abren. ¿Ok? Entonces, ya hablando un poco más de lo mismo, ponemos sonidos de 44.000 Hz, por ejemplo. ¿A qué nos van a sonar? No los escuchamos, solo los van a escuchar nuestros amigos los caninos. Si nos vamos a otra fórmula de graves, medios y agudos, tenemos una amplitud de decibel que conlleva una serie de fórmulas. Para que el timbre de nosotros lo escuchemos, va a tener una serie de kilohertz. ¿Cuáles creen ustedes que es la banda donde vamos a escuchar sonidos, por ejemplo? Lo vimos en el primer ejemplo. De 60 a 32. De los 80. Carlos. Ajá. ¿Se me escucha? ¿Escucha, digo, estos valores yo lo he visto en lo de sonido. Cuando estaba en sonido, me mostró Nazario estos valores. Los valores son los que te van a dar un sonido más adecuado, más armónico, más medio, más grave. Entonces tenemos una cantidad de 60 dB, 54 dB, 48 dB, pero ¿en cuánto va a ser nuestra amplitud? A 2 dB de la amplitud y longitud de frecuencia. Entonces aquí les pongo este ejemplo, por eso lo tengo pausado la lámina acá. El timbre es la cualidad que hace que distingamos entre dos o más sonidos de igual frecuencia y amplitud, pero producidos por diferentes instrumentos musicales. Es decir, aunque dos distintos instrumentos musicales estén tocando una misma nota y a un mismo volumen, el timbre es la cual... Paso, un momentico. Fíjense, tenemos las mismas tonalidades, pero en distintas frecuencias, lo que nos va a dar un medio o un agudo. Sigo. Que permite que podamos distinguir los diferentes sonidos. Según afirma el teorema de Fourier, esto es debido a que un sonido no está compuesto por una sola frecuencia, sino por la suma de varias frecuencias que son múltiplo de su frecuencia fundamental, a las que se denominan armónicos. La cantidad e intensidad de armónicos que genera cada tipo de instrumento musical o cada sonido en particular son las que hacen posible que podamos distinguir entre varios sonidos de una misma frecuencia y amplitud. La física. Ok, entonces en base a esto tenemos efectos de sonido. ¿Cuáles son los efectos de sonido? Fíjense, son múltiplos de varias frecuencias, varias tonalidades, varias longitudes que están componiendo un sonido, componiendo algo. Entonces, ¿qué son los efectos de sonido? A ver, Paulita. Adelante, Paulita. Tengo que leer lo del PPT porque se me ha quedado colgado, no sé si es mi internet. ¿Ya lo tienes ahí? Ya, sí. Son fenómenos acústicos importantes que se producen en cualquier recinto cerrado en que se propaga una onda sonora. Estos fenómenos van acompañados de reverb naturales, de ecos naturales. Lo que hablábamos hace un rato, ¿qué es el eco? Es la repetición de un sonido por un fenómeno acústico que se va rebotando y va reflejando en distintas ondas sonoras en un cuerpo rígido. Puede ser una pared, una montaña, algo lejos, pero se va reflejando
hasta que regresa al lugar, pero regresa con un delay, llega muy retrasado. Entonces, cuando nosotros gritamos desde un sitio muy lejano y tenemos una montaña con muy poco ruido ambiente o con cero ruido ambiente, va a regresar hacia nosotros mismos. Entonces, déjame silenciar acá para ver la lámina. ¿Qué pasa? Cuando una voz es emitida hacia un cuerpo rígido, pero tenemos mucho ambiente y no hay ruido como tal, esa voz va a ser remitida otra vez a nosotros. ¿Ok? Entonces, pasa lo mismo, como si estuviéramos en el mar, como si estuviéramos en un cañón, pero han escuchado cuando se regresa. Fíjense, emitimos una voz, la cual es proyectada, una onda original, y esta va a ser reflejada de regreso, pero en un delay, en un tiempo tardío. ¿Ok? Entonces, el sonido del eco y la reverberación, la reverberación la hacemos en estudio, puede ser más para hacer un efecto sonoro, pero naturalmente el oído solo está haciendo un eco, está escuchando el eco de lo que estamos proyectando como voz, ¿ok? Entonces, vamos a poner el ejemplo acá de este caballero gritando. Creo que tengo audio, sí. A ver, y play. Vegas, tira el eco. Ok, escucharon el eco, como la voz regresa porque está pegando en una montaña. Lo vuelvo a colocar, súbanle a sus parlantes un poquito, Lucía, Alejandra. Xiomara no la veo por ahí. Xiomara, ¿estás? Y Paolita, súbenle para que escuchen el efecto del eco en la montaña. Cómo el efecto de eco rebota en la montaña y vuelve de regreso a la persona. Vegas, tira el eco. ¿Entendieron lo que se basa el eco? En cambio, en el efecto de la reverberación, a ver, Alejandra, léenos por ahí. Barbosa. Reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido. Se produce en lugares cerrados, amplios y vacíos. Consiste en una ligera prolongación del sonido una vez que se ha extinguido el original, debido a las ondas reflejadas. Cuando hacemos un estudio de reverberación, estamos haciendo eso. Estamos reverberando, estamos repitiendo el mismo sonido sin que rebote, sin que se devuelva, no darle tiempo de que se devuelva, sino que él golpee en varias paredes, en varias formas y haga este efecto de reverberación. Vamos a ver un estudio por acá, por ejemplo, de reverberación. Fíjense, tenemos un estudio que tiene ciertas formas. ¿Y qué es lo que nos va a permitir esto con esta figura? Que el sonido no va a chocar en la pared y se me regresa. No va a chocar en la pared, se me regresa, golpea con una de estas formas. Pueden ser a veces triangulares, en este caso lo hicieron circulares y con este tipo de material para que hiciera el siguiente sonido. Esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada de absorción. Nosotros ahora en este caso tiene el orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. O sea que en teoría a lo mejor sería hacer un grave. Sí, si haces un grave muy fuerte, pues no tienes 15 segundos. Anima que... Dependiendo del tipo de estudio y para qué lo utilicemos, si es, por ejemplo, una producción musical que se le quiere dar un reverb natural, se utiliza este tipo de estudio. ¿Ok? Fíjense, como no solo rebota, sino se pierde, va haciendo reverberación en el tiempo. ¿Preguntas hasta ahora? Alejandra, Lucy, Paola, Xiomara. Todo bien.
Fíjense. Ah, ya. Lo tengo de la mente. Entonces, caemos acá, hacemos un sonido y el sonido va a rebotar, por ejemplo, hacia una sola persona. Es el tipo de salón que vamos a utilizar, el tipo de parlante que vamos a utilizar. Depende si es un concierto, si es una obra de teatro, o si tiene que estar insonorizado para que no se escuche nada y todo sea lo más seco posible y podamos grabar. En televisión se utiliza así, pero en teatro, en otro tipo de situaciones se utiliza diferente, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo funcionaríamos en un eco, por ejemplo, acá? Vuelvo a repetir. Estás en el fondo de un barranco y gritas, ¡hola! ¡Hola! Y escuchas tu voz 1 o 2 segundos más tarde, es un ejemplo de eco. Básicamente, es el sonido que ha sido reflejado de vuelta al emisor. Pueden existir múltiples reflexiones del sonido a medida que rebota en paredes, pisos, techo o cualquier objeto sólido. Cuando el sonido se encuentra con cualquier obstáculo, puede reflejarse como cualquier otra onda mecánica lo haría. Así es como se produce el eco. En un lugar grande y cerrado, como por ejemplo una habitación vacía o un polideportivo, muchas de las reflexiones del sonido con las paredes y el techo se superponen y producen un efecto en el cual percibimos que el sonido parece durar más tiempo, lentamente desvaneciéndose. A esto se le conoce como reverberación. Esto es un ejemplo de reverberación. Actualmente, ambos efectos, sobre todo la reverberación, se utiliza para la edición de audio de manera digital. Muchas gracias por ver el vídeo. A esto se le... Entonces, en base a eso, podemos crear efectos en nuestro, en nuestro sistema de postproducción, en lo que vayamos a arreglar, lo que vayamos a embellecer auditivamente. Hablemos un poquito de los micrófonos para ir finiquitando el taller de hoy. ¿Qué son los micrófonos? A ver. Paola, Lucía, Alejandra, Tamara. Es una herramienta que capta el sonido, o sea que... Y lo que mediante, ¿qué crees tú, Paulita? ¿Qué tenemos nosotros? Como... Lo que hablamos al principio, tenemos unas membranas. Para la microfonía aplica igual, ¿ok? Pero vamos a conocer un poquito, Paola, de quién fue el creador del primer micrófono. Adelante, Paola. Inventado por Graham Bell en 1876. Se trata de un transductor electroacústico que permite obtener corrientes eléctricas variables a partir de ondas acústicas. El micrófono consta de una membrana flexible o diafragma que recoge las ondas sonoras o vibraciones que se transmiten en el aire y a su vez se pone a vibrar. Esta vibración del diafragma provoca la variación de la capacidad de un condensador, micrófono electrostático, o movimiento de una bobina, micrófono electrodinámico, lo cual en cualquier caso se traduce en variaciones de una corriente eléctrica que, convenientemente amplificada, restituye los sonidos recibidos mediante un transductor inverso, altavoz. Igual que nosotros en nuestros oídos tenemos una membrana, el principio de la microfonía es una membrana por un hilo conductor, una bobina conductora que hace que esta membrana suba y baja y nos capte los sonidos cuando tenemos microfonía. Lo mismo aplica para nuestros parlantes, solo que anteriormente había micrófonos de cinta. Entonces, a ver, Lucy, ¿qué nos dice por acá de los primeros micrófonos? En los primeros micrófonos, la presión sonora provocaba variaciones en la resistencia eléctrica de una cápsula llena de gránulos de carbón, micrófono de carbón. Posteriormente, se desarrolló el micrófono de condensador, en el que una delgada lámina de duraluminio forma parte de un condensador cuya capacidad varía con la distancia de la lámina a una pieza metálica. O sea, aquí tenemos un ejemplo de uno de esos primeros micrófonos de duraluminio que nos permitían, eran los primeros teléfonos, como llegaban los primeros teléfonos a la comunicación, ¿ok? Y eran obviamente vendidos a otras personas que crearon la telefonía, la electricidad y una serie de factores para unirlos tecnológicamente y obtener sensaciones. Estos micrófonos, igualitos que una membrana de oído, lo que hacían era refractar, empujaban y alaban
la membrana para obtener el sonido, para captar el sonido, convirtiéndolo después en ondas eléctricas. A ver, Alejandrita, Barbosa. El micrófono de cinta está formado por una cinta metálica situada en un campo magnético. La tensión entre los dos extremos de la cinta se crea cuando se produce una diferencia de presión entre sus caras, a causa de las vibraciones sonoras. El micrófono piezoeléctrico se basa en la propiedad de las sustancias piezoeléctricas de generar cargas eléctricas ante una acción mecánica. Finalmente, los micrófonos direccionales se han diseñado de manera que, ya sea directamente, ya sea por reflexión, recojan los sonidos de forma selectiva en una dirección determinada. ¿Qué es un micrófono unidireccional y qué es un micrófono omnidireccional? Lo vamos a hablar más adelante, más específico, pero les digo, el unidireccional recoge todo lo que está al frente. El omnidireccional también recoge una gama de sonidos que hay alrededor. Hay una serie de microfonía que se utiliza para instrumentos, para noticieros, para documentales, para novelas, que va basada en una alta gama. ¿Por qué los micrófonos son más caros cuando subimos de gama? Porque tienen conductores de oro, porque las membranas son mucho más sensibles, porque hay unos que son más resistentes, hay unos que se escuchan muy bien, pero no resisten el frío o el calor. Y entonces de esto vamos a hablar en el próximo taller, cuáles son los micrófonos que vamos a utilizar para televisión. Porque quería ahorita darle una inducción de dónde viene el sonido para que ustedes comiencen a ver qué tipo de sonido vamos a captar, qué vamos a identificar, qué vamos a grabar y para qué vamos a utilizar un cierto equipamiento. Obviamente, los temas de ingeniería en audio son muy extensos y estamos por encima, pero nos vamos a ir metiendo en cada tema, poquito a poquito, sin, obviamente, las fórmulas matemáticas y físicas, que son muy complejas, pero vamos a ver. Entonces, no sé si tienen preguntas por hoy. Xiomara, Alejandra, Lucía, Paulita. ¿Vamos a usar algún programa? ¿Cómo? Sí, claro. Ustedes como trabajan en base Adobe, ustedes tienen, por lo general trabajan en base Adobe, tienen Audition y Audition les... Ay, lo acabo de eliminar hace unos días. Yo también. No, es que lo Audition. que pasa es que como ahora estoy usando Illustrator, me pone pesada mi compu, por eso tuve que eliminar algunos Adobes, Bueno, incluyendo mientras ese. el Audition no lo tengas abierto, él no te va a generar peso. Entonces, ahí lo que... Sí, voy a instalar de nuevo. ¿Por qué? Porque en el Audition también tienen un timeline, tienen una serie de factores donde van a poder Sí, mejorar claro, sí me acuerdo. y pueden musicalizar, pero ya vamos a hablar de eso mucho más adelante. Lo principalmente ahorita es que entiendan toda esta teoría para que la puedan ir aplicando tal vez en software, ¿ok? ¿Preguntas entonces? Está bien, Carlos. ¿Listo, Paulita? ¿Listo, Lucía? Sí, gracias. Sí. Alejandra, ¿todo claro? Sí, Carlitos, todo claro. Vale, buenísimo. Entonces cerramos este taller por hoy y continuamos la semana que viene. ¿Correcto? Correcto. Vale, Lucía. Correcto. Gracias, Paulita.